¿Cómo surge la invitación para dar estas charlas para mujeres reclusas? Bueno, en primer lugar, a mí se me ha pedido, y creo que es lo correcto, que a estas personas que hoy están atravesando por este proceso de vida, les llamemos personas que están privadas de su libertad. Como te dije ya anteriormente, no es nada más para mujeres, son hombres y mujeres. Surge la invitación porque Tatiana Ortiz Monasterio de la Fundación Plan B se entera de estas pláticas que yo estoy dando, que son para encontrar paz interna. Esa paz interna está dentro de cada uno de nosotros, no está allá afuera. No es que la tenga que ir yo a buscar aquí a la ferretería de la esquina o al súper. No, está dentro de mí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú estás privado de tu libertad, pues necesitas tener paz. Es lo primero que necesitas para atravesar ese proceso. Admitirlo, procesarlo, vaya la redundancia, perdonarte. Muchas de esas, sobre todo las mujeres, están atravesando por esos procesos porque la mujer está comprobado científicamente por el doctor Joe Dispenza que toma las decisiones en base del bien común, antepone el bien común a ella misma. Esto está comprobado por escaneos cerebrales que le hacen al hombre y a la mujer. Entonces, bueno, tendría que abundar mucho en el tema, pero se podrán imaginar a lo que voy. O sea, una mujer, si está viendo que sus hijos están siendo abusados por un novio, marido, vecino, lo que sea, pues va a tomar una decisión por el bien común y va a hacer lo que tenga que hacer para liberar a esas víctimas. Eso no justifica que lo que hagan estuvo bien hecho o no. Yo no soy juez, ni soy ministerio público. Pero vamos, por ahí va la cosa. Entonces esas pláticas surgen porque me invita la Fundación Plan B. Tatiana Cloutier se entera de esto, escucha un poco de las pláticas, se queda muy contenta con ellas. Y entonces así hemos seguido visitando a todas estas personas privadas de su libertad. Evidentemente esto es sin costo alguno, este tipo de pláticas para las personas privadas de sus libertades, es ponerme al servicio de mi prójimo y compartir esta perla que a mí me ha dado la vida y que puedan ellos saber que estando solos en ese penal donde están pugnando una condena, pueden encontrar paz. Y yo trato de presentarte un modelo educativo para que llegues ahí. ¿En qué consisten las pláticas? Bueno, pues prácticamente ya te lo dije, las pláticas consisten en ver cuáles son las raíces del problema. Mi cerebro, como el de la mayoría de los hombres, es muy pragmático. Entonces, los hombres tomamos decisiones muy lineales. Sí, no, derecha, izquierda. A mí me gusta mucho hacer jardinería en mi casa de campo. Y entonces corto mucho el pasto. Pero hay algunas hojas que son muy malas y que pueden provocar incluso epidemia al resto del pasto. Entonces, yo sé que esas plantas no las puedo cortar por encima nada más, tengo que arrancarlas de raíz, si no, no arranco el problema. Entonces yo utilizo mucho esa analogía. Si tú no te vas a la raíz del problema o de tus problemas, no vas a reparar esos daños que tienes. Si todos los que están viendo esta entrevista le rascan un poquito y tienen un poquito de humildad y honestidad con ustedes mismos, se van a dar cuenta que por ahí hay algún tema
de autoestima lesionada o autoestima rota en algún momento de su vida. Si tú no trabajas en esa autoestima lesionada o en esa autoestima rota y ahí la dejas, te quedas en una zona de confort, utilizando mecanismos de defensa que tú creaste de pequeñito para sobrevivir a una infancia. Pero si lo sigues utilizando a tus 50 años, pues ya no funcionan. De entrada están obsoletos. Y de entrada, pues tu esposa no es tu mamá, tu hijo no es tu papá. No sé si me estoy explicando, pero te la pasas transfiriéndole los problemas al resto del mundo. Entonces no. Lo que tú tienes que hacer es arreglarte tú contigo para poder salir a entregarle al mundo la mejor versión de ti. ¿Desde cuándo realizo estas pláticas? Ya tengo aproximadamente unos 2 años. Todo esto empezó como un testimonio. Un día unos amigos me invitaron a que diera un testimonio para un grupo de personas que lo necesitaban. Entonces me dijeron, oye, platícales a estos cuates lo que ha sido tu vida. Pues lo que te ha pasado en tu vida, ¿no? Porque nosotros consideramos que algo les va a servir. Y entonces me subí a un escenario de un foro donde había, no sé, 500 personas y platiqué un testimonio de vida. Que un testimonio de vida hoy yo ya lo veo de esta manera. Fíjense qué interesante. Una biografía es algo que se documenta, que ahí está, que se escribe, que se graba, que se filma. Esa es la biografía de una persona o de un personaje. Eso está en Wikipedia. Lo que yo hago es hablar de una intrabiografía. Te explico qué quiere decir la palabra intrabiografía. Intrabiografía es decirte a ti cuál ha sido la relación de Eduardo con Eduardo. Fíjate qué interesante. Digo, interesante porque pues sí ha sido una vida de subidas y bajadas, y donde más se aprende es en las bajadas. Pero hoy la verdad es que yo veo todas esas bajadas y esas caídas como unos bellísimos regalos de la vida que me han hecho ser la persona que soy. ¿Por qué acepté impartir estas pláticas? Pues porque es muy gratificante. En primer lugar, por el dar clases. Yo creo que de ahí parte todo y de ahí nace todo. En el momento de estar dando clases en una universidad y tener contacto con tantos jóvenes, yo lo que hago en este modelo educativo es que yo pongo en el centro al ser humano, y de ahí parto. Entonces, hoy tengo el grandísimo honor de formar parte también del comité de asesores de la Facultad de Arte de la Universidad Anáhuac. Y entonces me parece muy importante compartir todas estas experiencias de vida con todos esos jóvenes artistas que inician sus carreras desde mi óptica. Repito, yo no sé si yo tengo la verdad de la vida. Yo nada más tengo una perspectiva diferente de la vida, que a mí me parece muy lógica. Si yo no pongo al ser humano al centro de todo lo demás, ¿de qué te va a servir tanta fama, tanto dinero, tanto poder? Tenemos casos como el de Robin Williams, tenemos casos como el de Elvis Presley, Michael Jackson. Tenemos casos que podríamos pasarnos todo el día hablando de ellos, de personajes que han tenido mucho éxito y no saben dónde acomodarlo, porque su
La teoría que les dieron para cantar fue maravillosa. Fueron prodigiosos en lo que hicieron. Tú puedes ser un músico prodigioso, un cantante prodigioso. Es más, tú puedes ser un médico prodigioso. Vamos a poner, pues en términos de medicina y de médicos, yo te podría decir que tal vez el neurocirujano es así como que el más picudo de todos, ¿no? Tú puedes ser un prodigio como neurocirujano. La pregunta aquí es, ¿sabes controlar tus emociones? En el quirófano puedes ser casi Dios, pero si sales al estacionamiento para irte a comer a tu casa y alguien te puso un coche atravesado, ¿cómo vas a reaccionar? Esa es la pregunta, porque si no, ¿de qué te sirve todo lo demás? ¿De qué te sirve todo ese prodigio si no vas a vivir en paz? Si, bueno, a lo mejor esa es tu felicidad, ¿no? Ser un prodigioso y bueno, pues tener que después de cada concierto llegar a una habitación y bañarte en whisky y en un montón de sustancias que quieras con eso llenar los vacíos que tienes. Cada quien, yo lo que he aprendido a hacer es a cancelar mi juicio. Yo cancelo mi juicio de aquí para allá y de allá para acá. Y es una belleza, belleza, porque no juzgo. Y eso me hace un mejor ser humano. Y al no juzgar y cancelar el juicio que viene de allá para acá, pues cuando la gente se expresa de mí y dicen lo que tengan que decir, sobre todo en este medio que está lleno de grandes jurados en el mundo del espectáculo, pues me importa un pepino lo que digan de mí. Entonces, la verdad, se vive muy feliz, porque entonces ya nada te roba tu paz. ¿Tú asistes a los centros de detención o cuál es la logística que llevas a cabo? De momento no podemos asistir a los centros de detención, que se les conoce como penales. No se puede asistir a los penales, evidentemente, por la pandemia, por el COVID. Pero está planeado que lo hagamos. ¿Por qué? Porque el contenido de una conferencia de esta naturaleza es mucho más fuerte en persona. Porque cuando yo empiezo a hablar o a platicar y empiezo a desglosar los módulos, reconstruye tu autoestima, encuentra tu paz interior, descubre cómo funcionas, etcétera, etcétera, tú empiezas a ver a las personas cómo empiezas a tocar fibras y cómo empiezan a reaccionar. Hay personas que se desmoronan y se ponen a llorar, hay personas que dicen, estás hablando de mí. No, no es que esté hablando de ti, ni que haya puesto cámaras en tu casa. No, es que la mayoría de los seres humanos funcionamos así. Hay tipologías, hay ciertas tipologías, sí, hay ciertas, digamos que, características genéticas. Pues hay personas que son motrices, hay personas que son racionales, hay personas que son emocionales y cada uno tiene cierta característica y a cada uno lo rige diferente glándula del cuerpo. Entonces, por eso, cuando tú lo explicas y lo decodificas, ellos entienden. Por eso vuelvo al punto. Esto es entregar respuestas. Hay muchas preguntas que están ahí flotando en el aire y que ni los científicos, ni los sacerdotes, ni los maestros, ni a nadie le ha preocupado entregarle eso a un ser humano. Entonces, de pronto el ser humano está como que un poco perdido, no sabe para dónde va. Por eso el ir presencialmente a los lugares es muy bueno. Además que ahí mezclo un poco lo que es la conferencia con algo de música, porque pues le gustan a las personas, pues les gusta también esa parte, ¿no? Y entonces voy hilando algunos temas musicales con
compartes de lo que viene a cuento el siguiente módulo. Y eso lo hace también muy ameno. No es la típica conferencia de... y ahora a ver a qué hora se cae este cuate. ¿Tiene retroalimentación de las reclusas tras la plática? Sí. Normalmente la conferencia dura 1 hora y media. Digo normalmente porque no es un tiempo que se tome con un reloj. Depende mucho de las reacciones de las personas y depende mucho también de lo que yo vaya sintiendo, que hay algunas partes que necesito abundar en esas partes o hay ciertas partes de algún otro módulo que necesito incluir en esa conferencia puntualmente. ¿Por qué? Pues porque se siente. No estoy loco, créanme que llevo mucho tiempo sin consumir ningún tipo de sustancia negativa. Y después hacemos una ronda de preguntas y respuestas, porque es demasiada la información. Por eso también se tiene dividido en módulos. Toma nota y lo que hacemos es que hacemos media hora de preguntas y respuestas. Hay muchas personas que se quedan con muchas dudas y si es necesario hacemos una conferencia más única y exclusivamente para resolver las dudas. ¿Por qué? Porque aquí entra la epigenética, entra la neuroplasticidad, entra la semiología de la vida cotidiana, entra la espiritualidad, que no es religión, ojo, es espiritualidad, y entran muchos otros tipos de programas de autoayuda que a mí me han servido mucho a lo largo de mi vida. Entonces hay muchas cosas que por más que yo trate de ponértelas en palabras muy claras, incluso hay palabras que no entiendes, neuroplasticidad, o por ejemplo cuando te explico que el corazón piensa, pues así la gente pone esta cara. Te digo, el corazón tiene cerebro. ¿Cómo? Pues sí. Hace algunos años la ciencia, uno de los grandes regalos que nos ha dado, es que han descubierto que el corazón tiene su propio sistema nervioso. Y es tan complejo el sistema nervioso del corazón que los científicos le han llamado el cerebro del corazón. Entonces en Estados Unidos, en California, hay un instituto que se llama The Heart Math Institute, donde hoy ya está comprobado científicamente que todas las acciones que llevamos a cabo los seres humanos, el 90% de ellas son las que envía el corazón al cerebro y solamente el 10% son las que bajan del cerebro al corazón. Entonces, pues claro, cuando te metes a explicar esto, pues tienes que entrar a dar una explicación un poco más desglosada de las cosas, ¿no? O, por ejemplo, la coherencia contra la incoherencia, ¿no? Cuando hay coherencia versus incoherencia entre corazón y mente, que el doctor Alfonso Ruiz Soto incluso va más allá, y él habla más que se queda corta la teoría de la coherencia versus incoherencia entre corazón y mente, sino que también hay que bajar al primer centro de energía, que es el centro sexual. Te repito, muchas cosas que por eso hay que tomen nota y hay que dar muchas respuestas. ¿Han sido varios los eventos que has realizado en centros penitenciarios? No. En centros penitenciarios he estado solamente en 3 y han sido videoconferencias. La Fundación Plan B y un servidor teníamos ya un calendario para hacer una gira, sí se puede, es una gira de conferencias presenciales en centros penitenciarios en toda la República Mexicana, pero pues llegó el COVID y
nos paró el balón a todos, así es que pues en cuanto se pueda se retomará, y si no, seguiremos con esta modalidad que son las videoconferencias. Lo importante es que llegue el mensaje, lo importante es que tengas la respuesta, lo importante es que sepas que no necesariamente los seres humanos que estamos acá afuera necesitamos 4 paredes para estar privados de nuestra libertad. Nada más necesitamos esto. El cerebro es el que nos priva de nuestra libertad. Somos esclavos de nosotros mismos. Entonces, hay que saber cómo liberarse. ¿Ha cambiado en algo mi visión de la vida tras realizar esta actividad? Sí, sí ha cambiado. He sentido mucha plenitud y mucha paz. Cuando digo la palabra, que la digo con mucha frecuencia, he encontrado la verdadera plenitud del ser. Hay veces que no terminan de entenderla, entonces la desgloso. Encontré la verdadera, la real plenitud, me siento pleno del ser humano, de Eduardo Capetillo. Yo la verdad es que tuve una carrera muy exitosa, con mucha abundancia, pero nada de eso me dio la plenitud que me da hoy ver una cara de gratitud cuando le entrego una respuesta a alguien que le permite evolucionar o que le permite ampliar su conciencia y elevar su conciencia. Eso no tiene precio. ¿Qué opina mi familia? Pues nada, están contentos, les gusta mucho. Sobre todo les gusta mucho verme tan tranquilo. ¿Hay algo de lo que has aprendido durante estas charlas que compartas con tus hijos? Mira, yo trato de ser muy respetuoso, sobre todo en casa, porque yo entiendo que los procesos de cada quien son distintos y únicos. Entonces cada quien tiene su momento y su proceso. Una de las máximas que yo tengo en la vida es que las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra. Entonces, cuando ellos ven esa paz, cuando ellos ven esa necesidad de conocimiento, cuando me ven que leo por lo menos 2 o 3 horas diarias, cuando ven que voy y doy pláticas a la universidad, que imparto clases y demás, pues ellos lo ven. Y con que lo vean, pues ahí se está quedando algo en ellos. Cuéntanos de otro de tus proyectos, la defensa personal que impartes también para las mujeres. Bueno, este no es un proyecto de defensa personal para las mujeres. Esto es uno de mis grandes mentores, que es el maestro Guillermo Salas. Él es campeón mundial de Jiu-Jitsu, que es un arte marcial brasileña, que básicamente lo que hace, que a mí me parece fascinante, es que hay muy poco contacto físico, hay muy poco golpeo, sino que lo que hace es que somete. Al someter a una persona evitas lastimarla de más. Y lo que me parece fascinante también es que tú puedes comprobar que una persona de 40 kilos puede someter a una persona de 80 kilos. Y eso que hace, pues que también se termine el abuso psicológico y el abuso físico de que el más grande o el más fuerte abusa del más débil. Pues eso nunca ha estado bien y nunca estará bien. Entonces, por eso también lo hemos puesto ahí un poco en la plataforma del Instagram, pero eso lo hacemos un poco más de relajo, no es que lo tengamos así como algo muy, muy fijo. Nosotros lo practicamos, a mí me gusta que mis hijas tengan ese tipo de entrenamiento.
porque desafortunadamente, pues, ¿qué te digo? Vivimos en un mundo que de pronto tiene sus cosas malas, tiene su violencia y también hay que saberse defender, y me parece que eso es saberse defender con inteligencia. Bueno, voy a resumir estas 4 preguntas en una. Vivi está muy contenta con su canal de YouTube, está feliz, fascinada. A mi mamá pues le da vida poder participar con ella, y mi mamá verdaderamente es que tiene una, una joya ahí en todas sus recetas de cocina, lo cual a mí me encanta que se esté documentando para que se queden muy bien documentadas y las sigamos teniendo pues de generación en generación. Mis hijas han sido impulsoras, sí, definitivamente. Ellas motivaron mucho a su mamá a que se animara a hacer este tema, porque pues, nosotros a veces pues, no estamos tan al día como los jóvenes en estas cuestiones de la tecnología, ¿no? Por obvias razones. En nuestros tiempos no, los celulares eran de este tamaño, no me lo creen, pero bueno, pues es como si hoy a un millennial le pongo un teléfono de esos de disco, ¿no? Pues no sabe ni qué hacer. Y la verdad es que todos en la familia estamos muy contentos. Estamos llevando este tema de la pandemia bien, con paz, con tranquilidad, tratando de mantenernos lo más cuidados posibles. Yo tengo mucho contacto con mi madre, que tiene 89 años, entonces pues está en la población del riesgo alto, así es que me cuido mucho, permanezco en casa, hago mucho ejercicio y nada, eso es lo que hacemos. Les agradezco muchísimo por su tiempo, les agradezco muchísimo por el interés y quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Dios los bendiga.